Ok, entonces, dado que es la última charla hoy día, primero dar la bienvenida a todos y vamos, comentar que vamos a empezar con las últimas diapositivas. Nos faltaba ver el tema de transporte, que está muy ligado a la logística, ¿no? La logística, conceptos de carga que vimos, transporte y algo de almacenamiento. Entonces, el transporte es la parte más importante de la logística o una de las partes más importantes relacionadas con lo que es comercio internacional netamente. Si se acuerdan, en la parte introductoria del curso hablábamos de que el estadio inicial, si quieren, de la logística se denominaba DFI o Distribución Física Internacional, que es por definición e incluso por simplemente analizando el término distribución física internacional, consideraba sobre todo a lo que es el transporte internacional, ¿no? Y habíamos dicho que además incluía la noción de DFI, y eso según algunos autores nada más, también incluía a la parte de almacenamiento cuando este era parte inseparable del transporte como tal. Entonces, por eso que la parte de transporte siempre va a ser importante para nosotros en el estudio de la logística. Y empezamos ya, entrando en materia, con lo que son los tipos de transporte, que algunas veces suelen confundir con modos o medios de transporte. En realidad, los tipos de transporte son tres. Uno es el terrestre, el segundo tipo de transporte es el aéreo y el tercer tipo de transporte es el acuático. Dentro de lo que es el transporte terrestre, por ejemplo, existe más de un modo de transporte, por ejemplo, carretero, ferroviario, tracción animal, etcétera, como vamos a ver en un rato. Entonces, como tipos de transporte son estos tres generales, terrestre, aéreo y acuático. Y los modos de transporte, ya como muestra este gráfico, tenemos dentro del tipo de transporte terrestre, es el carretero, ahí arriba a la derecha, y a la izquierda el ferroviario. Ambos son terrestres, pero ya como modo de transporte se diferencia entre ferroviario y carretero y algún otro que podría haber. En cuanto al transporte aéreo, lo más usual es pensar en aviones, ¿verdad? Aunque también puede haber helicóptero u otro, por lo menos en teoría. Y en transporte marítimo, como se ve aquí, se, se considera sobre todo al transporte eh, marítimo, ¿no? En cuanto al tipo de transporte acuático, el marítimo es el más importante. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Como vamos a ver en unos minutos, el transporte marítimo es el de menor costo en relación a la cantidad de carga que transporta. Esto en los buques portacontenedores, ¿no? Como el del gráfico, aunque estos todavía son pequeños. Según las últimas noticias, los buques portacontenedores actualmente más grandes cargan entre 18.000 y 20.000 contenedores de 20 pies cada uno, ¿no? Entonces ya cuesta imaginar ya un buque con 20.000 contenedores a bordo. Entonces, por un tema de economías de escala, al llevar tal cantidad de contenedores en un solo viaje, el flete por cada uno de esos contenedores es mucho más bajo que en otros medios de transporte. ¿Cuáles serían esos otros modos de transporte? Transporte por oleoductos, por ejemplo, o gasoductos, que es un término más relacionado al escenario boliviano hoy día, ¿no? Dado que exportamos gas tanto a la Argentina y al Brasil. El oleoducto, alguno puede decir, pero es un tubo que está ahí quieto, sí, pero ese modo de transporte, en tanto por dentro del oleoducto se transporta lo que es el gas, es el vehículo físico a través del cual fluyen nuestras exportaciones de gas. Un oleoducto es el que antes tenía más protagonismo, es cierto, que sale por Sica Sica, ¿no? Que va hacia Chile, es el que lleva petróleo o algún otro tipo de líquido similar. Esos son los oleoductos. También existe transporte animal, incluso transporte humano, aunque no es lo más usual hacer referencia a él, sí existe. Es medio triste decirlo, pero si ustedes alguna vez se fijan en las fronteras bolivianas, pues sobre todo en Desaguadero o en la frontera boliviano-argentina, la mercadería de contrabando, es cierto, se traslada generalmente en los hombros de las personas, ¿no? Lo que se denomina el contrabando hormiga. Eh, Técnicamente es transporte humano, ¿no?
Dentro de lo que es transporte carretero, ya yéndonos a un espacio más formal, digamos, tenemos obviamente, y en primer lugar, los camiones, que pueden ser los camiones estándar, que conocemos, que algunos llaman camiones de estacas también, aunque hay camiones cisternas, camiones refrigerados, con los que forman parte de lo que se denomina la cadena de frío, y otros. También se podrían considerar buses, automóviles, trolebuses, aunque eso no encuentro, la verdad, ningún ejemplo real, y algún otro modo de transporte que use la carretera para transportarse, ¿no? El camión, como les digo, es lo más usual, pero los otros también, por lo menos en teoría, podrían ser considerados. El transporte ferroviario, el tren, el metro, monorriel, tranvía y trenes de alta velocidad, ¿no? El tren o ferrocarril es el más usual. Los trenes de alta velocidad que fueron desarrollados primero, si no me equivoco, en Japón y luego en Europa, hasta ahora entiendo que están orientados sobre todo al transporte de pasajeros más que de carga, ¿no? Pero si en algún momento dan el salto a transporte de carga, deberían ser una opción viable, ¿no? Porque por el tema de velocidad, estos trenes de alta velocidad van entre 300 o 400 kilómetros por hora. Es decir, que de La Paz a Santa Cruz, por ejemplo, se llegaría en algo más de 3 horas, ¿no? En un tren de estos. Pero por lo pronto, en teoría, sí está ahí, aunque en la realidad se enfocan sobre todo al transporte de pasajeros. En cuanto a transporte aéreo, obviamente tenemos los aviones, aviones anfibios, que son los que acuatizan, ¿no? Mucha gente dice aterriza en el agua, no hay tales como es en el agua, pues no aterriza, aterriza en la tierra, ¿no? Los aviones anfibios acuatizan o amarizan, es otro término, cuando se posan en el mar, avionetas, helicópteros y algún otro, ¿no? Dentro de este otros, yo me imagino que en algún momento va a haber que considerar ya como un medio de transporte viable para fines de comercio internacional a los drones. En realidad el avance técnico de los drones permitiría ya llevar carga de un lugar a otro, ¿no? Entiendo que la mayor restricción hasta el momento es la normativa. Es muchos estados tienen sus reservas sobre el uso de drones de manera libre por un tema de seguridad, ¿no? Al ser un vehículo, que no es otra cosa, un medio de transporte aéreo que puede ir de un lugar a otro sin tener pasajeros y además controlados a distancia, pues los vuelve un tema sensible para el tema de seguridad, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener, yo creo, los drones como un medio de transporte o como una alternativa real. Y por vías navegables, barcos, buques, ferry, que es un buque que tiene la capacidad de recibir automóviles, sobre todo para trayectos cortos. El más conocido quizás es el que une la ciudad de Buenos Aires con Montevideo, ¿no? Simplemente cruzan el Río de la Plata estos ferries con los vehículos de los pasajeros en la parte baja, dentro del casco, y los pasajeros arriba. Es decir, que uno llega hasta Puerto Madero en Buenos Aires, entra con su vehículo al ferry, pasea un poco por el buque mientras cruza, llegan a Montevideo y salen en su propio vehículo, ¿no? Entrando a un poco más de detalle dentro de lo que es el primero, el transporte carretero, debemos decir que este transporte carretero es el más utilizado, incluso en transporte bi o multimodal. ¿Y por qué? Porque además de permitir el acceso a almacenes en casi cualquier lugar, funciona como transporte auxiliar para trasladarse desde o hasta cualquier otra terminal. El caso boliviano es paradigmático en este sentido, ¿no? Al no tener nosotros un puerto propio para exportar a ultramar, nuestra carga tenemos que llegar a puertos sobre el Pacífico, por lo general, ¿no? Casi siempre chilenos. ¿Y qué medio de transporte utilizamos para llegar hasta el puerto? Es el carretero. Las exportaciones mineras, es cierto, usan el transporte ferroviario para llegar hasta Antofagasta, pero en la generalidad de los casos, el transporte carretero es el que se utiliza para llegar a los puertos, a los aeropuertos e incluso a las estaciones ferroviarias, ¿no? Es por eso que es el más utilizado, porque incluso es la opción más viable
cuando el medio de transporte principal sea aéreo, ferroviario o marítimo. Para llegar a las terminales de esos medios de transporte necesitamos el auxilio del transporte carretero. ¿Qué ventajas ofrece el transporte carretero a la gestión logística actual? Primero, lo que no es una ventaja menor, ofrecer el servicio puerta a puerta, ¿no? Prácticamente un camión podría llegar a cualquier depósito, ¿no? En la medida en que éste tenga un acceso razonablemente expedito en términos de espacio, carretera asfaltada, por lo menos de buen ripio, ¿no? Tiene también cierta rapidez, no es el más rápido, pero tampoco es el más lento, y su costo es un costo medio. En cuanto a sus desventajas, es el modo de transporte que más contamina, y eso actualmente puede ser un punto en contra, dado que se está teniendo una conciencia ambiental mayor cada vez, ¿no? También ocasiona mayor saturación de carreteras. Eso es algo que se puede ver casi en el día a día del comercio exterior boliviano, ¿no? En la frontera con Chile, al ir a Arica, por ejemplo, suele haber, como normalmente se dice, trancadera de camiones, porque la, el hecho de que tengan que hacer el control en frontera, en la medida en que quieran hacer el control de manera detallada, digamos, va a originar saturación de la carretera, ¿no? Otra desventaja es que el peaje en las carreteras es algo cada vez más usual, ¿no? Y eso incrementa el costo del transporte. ¿Y por qué hay cada vez más peajes? Porque muchos estados optan por no asumir la totalidad del costo de una carretera. Entonces, ¿qué hacen? Financian, digamos, el 70-80% del costo de una carretera, que normalmente suma varios millones de dólares, y por el saldo dan la carretera que se está construyendo o recién construida en concesión a la empresa constructora por una X cantidad de años, ¿no? Entonces, para terminar de recibir el 20% que falta, la empresa que ha construido la carretera tiene esa carretera en concesión por unos cuantos años y durante esos años cobra peaje a los camiones que por ella transitan, ¿no? Ese peaje entonces no va, en el caso boliviano, al, a lo que antes era el Servicio Nacional de Caminos, ¿no? Ahora es Agencia o Autoridad Nacional de Caminos, se parece. Entonces no va a ellos, no contribuye a los fondos del Tesoro General de la Nación, sino que se queda como pago por la construcción de la carretera a la empresa constructora, ¿no? Y otra desventaja es una capacidad limitada de carga. Hace un rato mencionábamos que un buque portacontenedores de última generación puede llevar hasta 20.000 contenedores. Un camión normalmente lleva uno, salvo que tenga su, su anexo ahí atrás, su chata que llaman algunos, aunque la chata en realidad no lleva contenedores, pero podría llevar máximo dos, ¿no? Entonces, en esa relación, digamos, también se puede comparar con un ferrocarril o un tren que puede llevar varios contenedores. El camión no, es una de sus desventajas. Por otra parte, el transporte ferroviario. Se dice que este medio de transporte, pese a que es de los más antiguos, no ha experimentado un progreso similar a otros modos de transporte. Como ejemplo de esto podemos imaginarnos viendo una película del antiguo oeste, de los cowboys que se llaman, cómo eran los trenes en la película. La gran diferencia era que funcionaban a leña, ¿no? Ahora la forma de combustible ha cambiado, pero por lo demás son muy, muy similares. Imagínense quiénes competían esa vez con los trenes, los que iban a caballo. Ahora el transporte carretero ha mejorado mucho más que desde aquella época el transporte ferroviario. Ni qué decir del transporte aéreo, que en aquel entonces no existía. Hoy es una opción perfectamente viable para el comercio internacional, ¿no? Esa falta de progreso, si se quiere, en el transporte ferroviario, se dice que se debe, entre otros factores, a la falta de interconexiones entre redes de distintos países. No todos los países tienen redes que se conectan en la frontera. Nuestro país, lamentablemente, es un buen ejemplo de esto, no solamente por falta de conexión en las fronteras, sino que, como ustedes saben,
las dos redes ferroviarias que tenemos en nuestro país no se interconectan entre sí. Por un lado tenemos la red andina y en la parte oriental del país, justamente la red oriental. La andina llega hasta Aiquile, pasa por Oruro y hasta Tarija, puede salir a la Argentina uno, y la red oriental, pues estás, si no me equivoco, está a nivel de comercio internacional, sobre todo rinde servicio de transporte de Santa Cruz de la Sierra hacia la parte de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Que sale de la zona de Puerto Suárez. Pero si uno quiere ir de La Paz a Santa Cruz por ferrocarril, no se puede. Las dos redes que tenemos dentro de nuestro país no se conectan entre sí. Otra Otro impedimento a una mayor integración ferroviaria se da en otros países por el ancho de las redes ferroviarias. Es decir, que el ancho que separa las rieles no es el mismo en todos los países. Hay una diferencia de centímetros que impide que los mismos vagones puedan ir de una red a otra cuando éstas tienen distintos anchos. El mejor intento, creo, de solucionar este problema lo proporcionaron cuando no los japoneses, que se centraron más que en las vías como tal, que obviamente son inamovibles por cuanto están clavadas al suelo, se centraron en los vagones más bien, ¿no? Y en los ejes de las ruedas pusieron un mecanismo que permite abrir o cerrar un poquito, unos cuantos centímetros, que es todo lo que se necesita, el ancho que separa las ruedas, ¿no? El ancho del eje. Eso permitiría unir vías de distinto ancho. Las ventajas, ¿cuáles son del transporte ferroviario? Primero, una alta capacidad de carga, ¿no? Si se necesita transportar más carga, pues se aumentan más vagones con mercadería. Y si esa cantidad de vagones resulta excesiva en cuanto a peso para que sea jalado por la locomotora, pues se pone otra locomotora atrás, ¿no? Y así. Entonces se puede tener una capacidad de carga bastante alta. Por otra parte, tiene también cierta rapidez e itinerarios predefinidos, a diferencia del transporte, por ejemplo, carretero, ¿no? Que se puede contratar en un día cualquiera y a cualquier hora. Los, los trenes, el transporte ferroviario, tienen itinerarios predefinidos, lo que en términos logísticos permite planificar bien el transporte, ¿no? Y como consecuencia de su alta capacidad de carga, el transporte ferroviario ofrece también un costo relativamente bajo. En relación peso y costo de transporte por una unidad de peso cualquiera, es mucho más económico el transporte ferroviario que el transporte carretero, por ejemplo. Y en cuanto a desventajas, que también obviamente tiene algunas, por un lado está la poca flexibilidad. Parte de una estación y llega a otra en algunas horas y eso es todo, toda la oferta, ¿no? Y generalmente requiere transbordos, por lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Un transporte auxiliar que lleve nuestra carga a la estación ferroviaria de salida y otro transporte auxiliar que implica otro transbordo que recoja nuestra carga de la estación ferroviaria de llegada y que lleve esa carga hasta el almacén del importador o al sitio al que tenga que llegar. Y como otra desventaja se tiene también que es más susceptible al pillaje, sobre todo cuando tiene que ir por tramos que tienen pendiente, es decir, en subida, la velocidad que tienen los ferrocarriles, los trenes, no es de las más altas, ¿no? Y dado que si son varios vagones, el personal de a bordo no es lo suficiente para ir controlando cada uno de ellos, ¿no? Eso se elimina esta desventaja, por ejemplo, utilizando contenedores, ¿no? Pero si son carga suelta, si nuestra carga es carga suelta y está en vagones planos, plataformas y son sacos nada más, digamos, encima, entonces en ese caso sí, el pillaje puede ser un problema que podría llegar a ser serio incluso, ¿no? Llegamos ahora al transporte aéreo. Es el modo de transporte que ofrece mayor velocidad, eso no hace falta siquiera decirlo, y ofrece acceso a las ciudades más importantes del mundo, aunque no a todas. No todas las ciudades tienen aeropuerto, pero las más importantes sí. Actualmente ofrece una posibilidad de seguimiento superior a los otros modos de transporte, el famoso tracking al que hacíamos referencia la anterior semana.
Eso lo vemos incluso en transporte de pasajeros, ¿no? Si tenemos familiares, por ejemplo, viajando por avión, entrando a la página web de la aerolínea en cuestión, con el número de vuelo, podemos seguir las horas más o menos de ese vuelo, si tiene retrasos o no, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo sucede cuando transportamos carga por transporte aéreo. El transporte aéreo, ¿qué ventajas nos ofrece? Como ya mencionábamos, por un lado, alta velocidad. También mencionábamos la posibilidad de rastreo o tracking. Y en cuanto a sus desventajas, una capacidad limitada de carga. No puede transportar grandes volúmenes ni grandes pesos de carga, aunque los aviones más grandes, un Antonov ruso, por ejemplo, sí pueden transportar varias toneladas, pero el costo no suele ser el más conveniente, ¿no? La relación costo-peso no es la más favorable en el caso del transporte aéreo. Por eso, ¿qué tipo de carga se aconseja llevar por esta vía de transporte, la aérea? Aquella que tenga un alto valor y un bajo peso y bajo volumen. Joyas, por ejemplo, relojes de alta gama. Quizás el mayor ejemplo es, una vez me tocó ver un señor que transportaba diamantes en un maletín. Entonces él fue como pasajero, pese a que declara la carga, ¿no? Por la cantidad de dinero que representa. Pueden ser cientos de miles de dólares en un maletín. Y él tenía el maletín como en las películas, ¿no? Él estaba esposado al maletín. Entonces tenía una manilla en su muñeca y la otra en el maletín, con dos guardaespaldas. Vale la pena, ¿no? Nadie va a ser tan inconsciente de mandar un maletín con $500,000 de diamantes en un tren, por ejemplo. Entonces, es el mejor ejemplo, quizás hasta un poco exagerado, de mercadería con alto valor, poco volumen y peso. Ahí se presta totalmente el uso de transporte aéreo. Otra desventaja es que tiene altas restricciones por motivos de seguridad. Desde el famoso atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, que fue el año 2001, ¿verdad? Estas restricciones y demás se han hecho mucho más evidentes en los aeropuertos. Todos los que alguna vez han viajado en un vuelo internacional han sentido las molestias que esto implica, ¿no? Y eso también afecta a la carga. Tiene una cobertura limitada, se necesita sí o sí un transporte auxiliar que lleve la mercadería hasta el aeropuerto y en el país de destino recoja para llevar hasta el almacén, el lugar al que se quiera llegar. Y por último tenemos el transporte marítimo, que es el modo de transporte con mayor presencia en el comercio internacional por las ventajas que ofrece. El transporte marítimo se dice que es utilizado más o menos por el 70 o 75% de las operaciones de comercio internacional. Cuando la compraventa internacional se realiza entre dos países de ultramar, es decir, que estén en continentes distintos, pues el transporte marítimo casi seguro que va a ser la mejor elección, ¿no? La única forma alternativa sería el transporte aéreo, dado que ni el transporte ferroviario ni el carretero pueden cruzar océanos. Y la diferencia de costos, en la mayoría de los casos, suele inclinar la balanza hacia el transporte marítimo. Y no solamente cuando hablamos de transportes a ultramar. El caso boliviano, por ejemplo, hay operaciones bolivianas hacia Ecuador, por ejemplo, que van por mar, ¿no? Por un tema de costo. Es cierto, hay también operaciones de exportación bolivianas al Ecuador que van vía carretera, salen por Desaguadero hacia Perú, suben al norte, cruzan, creo, por Chihuinza y llegan hasta Ecuador. Toma más tiempo y eventualmente es más costoso. Entonces la otra opción es que la mercadería salga de Bolivia por Tambo Quemado, Chungará, llegue a Arica y de Arica sube por el Océano Pacífico ya con un transporte marítimo hasta Guayaquil o algún otro puerto ecuatoriano, ¿no? Entonces, como vemos, el transporte marítimo es una opción atractiva incluso si no hay un transporte a ultramar imprescindible en la operación de compra-venta internacional, ¿no? Para vender de Sudamérica, Norteamérica, Estados Unidos, México incluso, ¿no? O viceversa, en teoría sí se podría hacer por transporte carretero, por
habría que cruzar Panamá nada más, pero por lo general para esas operaciones también se usa transporte marítimo, ¿no? Entonces, por un tema de costos básicamente, porque sí toma más tiempo. Y a nivel logístico eso es importante, porque como consejo general, quizás un poco exagerado incluso, yo me animaría a decir que todo debería transportarse por transporte marítimo. ¿Por qué? Por un tema de costos. Ahora, ¿qué es necesario hacer para utilizar el transporte marítimo? Una buena planificación logística. ¿Por qué? Porque les ha debido pasar a ustedes, creo en todas las empresas hay, ¿no? Las personas que incluso siendo medio antipáticas dicen, necesito esto para ayer, esto es para ayer, queriendo reflejar un grado de urgencia que impide, pues, utilizar el transporte marítimo, ¿no? Entre paréntesis, yo tengo la respuesta en la punta de la lengua en este caso. Cuando piden algo para ayer, siempre les digo que deberían haber pedido anteayer, porque si no, es algo que no tiene sentido, ¿no? Al margen de eso, por lo general, ese tipo de urgencias son consecuencias de una mala planificación, ¿no? En manejo de inventarios y demás, ¿no? Entonces, si logísticamente se trabajan bien los tiempos, es mucho más probable poder utilizar siempre o casi siempre el transporte marítimo. La diferencia en costos de, de hacer un transporte internacional vía marítima o vía aérea, por ejemplo, es abismal, ¿no? No hay punto de comparación. Entonces, vale la pena invertir tiempo e incluso algún presupuesto en planificación al detalle de la actividad logística que incluye el transporte internacional, ¿no? Calcular bien los tiempos en que nuestro proveedor prepara nuestro pedido, tiempos de transporte, tiempos de desaduanización, etcétera. Y si hay que hacer un pedido con 2 meses de anticipación, pues se lo hace, pero la idea es traer siempre por transporte marítimo. Si al momento de hacer la planificación el solicitante dice, no, yo máximo necesito esto en 2 semanas, es cierto, inviabiliza la posibilidad de utilizar transporte marítimo. Pero en ese caso habría que ver si esas 2 semanas son fruto, como tiempo máximo, es fruto de una circunstancia muy puntual, un accidente, un robo, lo que fuera, que sí podría justificar, o simplemente descuido del que está solicitando, ¿no? Muchas veces se pide, por ejemplo, un ejemplo medio sencillo, alguien pide de la parte de producción un filtro de aceite, y nos dice, necesito ese filtro de aceite en 2 semanas. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo limitado de vida del filtro, como en cualquier vehículo, ¿no? Así que en 2 semanas es probable que empiece a fallar y va a comprometer todo el proceso productivo. Pero si a esa persona le preguntan, ¿y hace cuánto has cambiado este filtro? Probablemente diga, hace 5 meses. Por eso creo que en 2 semanas, ya se van a cumplir los 6 meses, puede empezar a fallar, ¿no? Resulta obvio que él sabía que iba a necesitar ese filtro 5 meses antes, cuando sacó el último filtro del almacén. En ese momento debería pedir el que va a necesitar en 6 meses. Obviamente el tiempo da de sobra para hacer el pedido, incluso cotizar varios proveedores y traer el dichoso filtro vía marítima. Ese ejemplo más o menos quiere ilustrar la importancia de la planificación de pedidos, importaciones, compras internacionales, el nombre que tenga el departamento de una empresa cualquiera. De verdad que eso marca diferencia. El acostumbrar a las distintas áreas de una empresa a planificar las cosas con la suficiente anticipación tiene una incidencia grande en el presupuesto que se destine al transporte internacional. Comentábamos con ustedes, ya que cuando veíamos el tema de los Incoterms, que de cualquier producto importado, en promedio, la tercera parte del precio de venta es transporte. Entonces, ahorrar en el transporte nos permite jugar dentro del 30% del precio de venta, ¿no? Esa vez comentábamos que si logramos ahorrar 10% en el transporte, que no es algo imposible, podemos bajar nuestro precio de venta en 3%, y tener 3% de diferencia respecto a la competencia es algo que te hace ganar mercado, o perderlo si es que estás en desventaja, ¿no?
si se traía algo por avión normalmente y se trabaja en términos logísticos para traerlo a futuro por barco, la diferencia no va a ser del 10% que poníamos en nuestro ejemplo, pues va a ser seguramente de más del 50%. Entonces estamos hablando del, a ver si este 30, pues de un 15% más o menos que podemos bajar nuestro precio de venta. Bajamos 10% el precio de venta y aumentamos 5% más nuestro margen de utilidad. Pues se puede jugar ya con eso, ¿no? Pero utilizar transporte marítimo es clave, ¿no? Como comentario para redondear esta idea, algo que yo suelo sugerir, casi prohibir en las empresas, es que no se utilice el transporte por courier, ¿no? En muchas empresas les ha debido pasar a ustedes, por lo general se inclinan a importar por courier todo aquello que sea menor a 50 o 60 dólares o todo aquello que pese menos de 5 kilos, ¿no? Y la verdad que eso no tiene sentido. Si es una urgencia, ya puede ser, pero ya saben, ¿no? Muchas veces las urgencias son reflejo solamente o son herencia de una mala planificación logística. Y el transporte por courier es caro. Si es que quieren tener algo de menos de 5 dólares, qué sé yo, algún artefacto eléctrico que pese 1 o 2 kilos, va a ser una cajita de este tamaño, eso va a costar un par de cientos de dólares trayendo por courier, ¿no? Y si se logra traerlo por transporte marítimo, su costo va a ser literalmente cero de costo de transporte, de flete. ¿Por qué? Porque si traemos por transporte marítimo, obviamente vamos a estar trabajando con contenedores, ¿no? Y una cajita de este tamaño, que normalmente se considera apta para ser transportada por courier, lo más normal es que una cajita tan pequeña entre a un contenedor, aunque este ya esté lleno, va a haber una rendija para poner esa cajita, ¿no? Y el flete de ese contenedor va a ser exactamente el mismo si tiene esa caja o si no tiene esa caja. Por eso les decía que el costo de transporte de una cajita pequeña, si se lo trae por contenedor vía marítima, el costo es cero, versus los 200 dólares, digamos, que costaría traer por courier. ¿Cómo se ahorran esos 200 dólares? Multipliquen eso por 10 cajas en 1 o 2 meses, estamos hablando de 2.000 dólares. ¿Cómo se ahorra? Simplemente planificando bien las compras. Que alguna vez hay urgencias, sí las hay, pero no las que se llaman urgencias no siempre son tales, ¿no? Entonces, si logramos entender que el planificar bien las compras permite la utilización de transporte marítimo en la mayor cantidad de casos posible, es importante la cantidad de recursos, de dinero en realidad que se puede ahorrar, ¿ya? Entonces, el transporte marítimo es probablemente el modo de transporte que ha experimentado un mayor progreso en lo que se refiere al transporte de mercancías. Por eso hablábamos hace unos minutos de la capacidad de carga que tienen actualmente los portacontenedores, ¿no? De 18.000 a 20.000 TEUs, creo que comentábamos con ustedes la anterior semana, ¿no? TEU significa 20 Equivalent Unit, o unidades equivalentes a 20, haciendo referencia a contenedores de 20 pies. Si son 20.000 contenedores de 20 pies los que puede transportar un barco de estos de última generación, y alguien quiere transportar solamente contenedores de 40 pies, lógicamente no entrarán 20.000, entrarán 10.000, la mitad, porque el tamaño es exactamente el doble, ¿verdad? O cualquier combinación entre ambos extremos. Entonces, esa es la cantidad que se puede transportar en un solo viaje, y eso abarata los costos un montón, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del transporte marítimo? Una gran capacidad de carga. 20.000 contenedores es algo ya, una cantidad, como decirlo, difícil de imaginar siquiera, ¿no? Yo vi un contenedor que cargaba 5.000 contenedores, un buque portacontenedor, perdón, de capacidad de 5.000 contenedores, y en el puerto pues era una casa de 3 pisos por lo menos, ¿no? Contenedores uno sobre otro, que estaba como 100 metros o casi terminando más allá. Entonces, uno de 20.000 contenedores, 4 veces más grande que ese, es algo que
habrá que ver algún día, ¿no? Pero es realmente una capacidad de carga muy, muy significativa. Y como herencia de esa gran capacidad, de esa alta capacidad de carga, tiene pues costos más competitivos, ¿no? Por un tema de economías de escala. Ustedes saben que la economía de escala se denomina cualquier actividad que al incrementar la cantidad de unidades que se manejan, el costo unitario de cada una de ellas baja un montón, ¿no? Mientras mayor sea la escala, el costo unitario va a ser menor. Y eso es lo que sucede en el transporte marítimo. Este medio de transporte además se adapta a distintos tipos de mercadería. Los buques portacontenedores están, como su nombre bien lo indica, acondicionados para transportar contenedores, ¿no? Incluso parte de la estructura del buque son grúas. Mientras las grúas del puerto ponen los buques sobre el contenedor, las grúas del propio buque van acomodándolos en la superficie del buque. Entonces, si es que lleva contenedores, ahí prácticamente, como son contenedores de uso general, estamos diciendo que puede llevar cualquier tipo de mercadería. El hecho de unitizar, ¿se acuerdan el término de la anterior semana? Si unitizamos la carga en contenedores, entonces cualquier carga se puede llevar a bordo de estos buques portacontenedores. Por otra parte, existen petroleros, los buques graneleros, que están especializados en llevar petróleo, aceites en general, o los graneleros cereales a granel, ¿no? De esa forma se transporta trigo, maíz, etcétera. Es decir, que prácticamente cualquier tipo de mercadería se puede transportar actualmente por el transporte marítimo. ¿Y qué desventajas tiene? Accesibilidad limitada. Huelga decir que un buque necesita de un puerto con la estructura necesaria para atracar ahí, ¿no? Los buques más grandes de los cuales comentábamos hace un rato, de 18.000, 20.000 TEUs de capacidad, no pueden atracar en los puertos que usa nuestro país para su comercio exterior. Antofagasta, Arica, etcétera, son puertos demasiado pequeños, el calado no es el necesario. Entonces, los buques que se usan en el comercio exterior boliviano no son los más grandes, no son esos, ¿no? Pero a nivel general sí. Entonces, esa es la limitación que tiene en cuanto al acceso de los buques. Otros puertos, como por ejemplo Hilo, que es un puerto del que tanto se habla como de potencial uso para Bolivia, es un puerto incluso con mayores restricciones que el de Arica, ¿no? Por un tema geográfico, el calado no es de los más altos y todo el puerto está acondicionado para mercadería a granel, básicamente harina de pescado. Esa es la carga que más se transporta a través de Hilo. Sería muy, muy difícil llevar toda la carga del comercio exterior boliviano por Hilo, ¿no? El puerto no ofrece las mejores condiciones por limitaciones propias de el sitio geográfico en que se encuentra el puerto. Por otro lado, necesita embalaje especial o contenedores, lo que involucra un mayor costo, ¿no? Es decir, que aparte de considerar el costo de transporte del embalaje de nuestra mercadería, de nuestra mercancía, de nuestra carga, se debe considerar el uso de contenedores, ¿no? En la mayoría de los casos. La verdad, de hecho, ya no hay buques de transporte marítimo que lleven carga suelta. Y si los hay, pues son muy, muy, muy pequeños y su contratación también se dificulta, ¿no? Porque son cada vez menos. Y la verdad no es pues lo ideal, ¿no? El cargar cajas sueltas a un buque toma demasiado tiempo. Un contenedor de 20 pies en promedio se llena en 2 horas de trabajo de carguío. Si decimos que hay buques que cargan 20.000 contenedores, estamos hablando de 40.000 horas. Si esa cantidad de cajas quieren cargarlas en un buque a pulso, como se dice, con carguío, con estibadores, hagan las cuentas, 40.000 horas, ¿cuántos días son, no? Y estos buques portacontenedores máximo están un día en puerto, por el costo que tienen y demás, el hecho de que estén en un puerto demasiado tiempo es un costo muy alto para las navieras, entonces al máximo un día, para eso tienen sus propias grúas, etcétera, y en realidad estos buques ganan dinero cuando están
navegando. Un flete de un contenedor de 20 pies no es a ultramar, digamos, entre América y Asia o Europa, fácil, fácil está $1,000, ¿no? Si un buque carga 20,000 contenedores por $1,000 cada uno, son 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso cobra en flete uno de estos buques, por eso es buen negocio, por eso siguen creando buques cada vez con mayor capacidad, han ampliado las esclusas del Canal de Panamá para que éstas tengan capacidad de mover los buques portacontenedores del Océano Atlántico o al Pacífico o viceversa, porque es esa la cantidad de dinero que está en juego, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de obtener si no se utilizan contenedores. Y si bien representa un mayor costo, el alquiler del contenedor como tal, que nos viene incluido en el flete, ese costo se compensa con creces a raíz de las ventajas, ¿no? Ese tema de economías de escala que veíamos hace un rato. Entonces, por eso se da el fenómeno este del uso mayoritario del transporte marítimo en el comercio internacional. Y tiene una baja velocidad si consideramos las distancias que recorren, ¿no? Es por eso que incluso en Incoterm, si recuerdan, mencionábamos que el tiempo que normalmente está la carga de un transporte marítimo en alta mar permite que solamente para este medio de transporte los Incoterms prevean la compraventa de la mercancía mientras está en tránsito. Entonces, la mercadería cambia de dueño mientras esté en alta mar. Entonces, eso se da por el tiempo relativamente largo que utiliza por la baja velocidad relativa que tiene este medio de transporte, ¿no? No es que sea muy, muy lento, pero dadas las distancias que recorre, entonces la velocidad que parece baja por el tiempo que demanda, ¿no? De un puerto sobre el Pacífico para llegar a Europa nada más son de 2 a 3 semanas, y para llegar al Asia puede tomar hasta un mes, dependiendo de cuántos puertos vaya tocando, ¿no? Pero puede ser una desventaja, ¿no? ¿Cómo se compensa esta desventaja de la baja velocidad? Como mencionamos hace unos minutos, con una planificación logística eficiente que nos permita hacer los embarques con 3 o 4 semanas de anticipación para que la mercadería llegue en los momentos en que sí se necesita, ¿no? El no tener la capacidad de hacer esta planificación, pues nos va a inhibir la posibilidad de contratar transporte marítimo, se va a tener que recurrir a otro medio de transporte. Si es transporte ultramar, va a ser transporte aéreo y los costos se disparan, ¿no? Que es eso lo que se debe buscar, lo veíamos la anterior semana, como uno de los objetivos de la administración logística, de la administración que ahora se denomina Supply Chain Management, ¿no? El área de logística debe ser considerada una unidad de negocios y debe mostrar rentabilidad como área y contribuir a la rentabilidad de la empresa. Eso se logra en cuanto a transporte, que es el tema que estamos viendo ahora, utilizando en la medida de lo posible solamente transporte marítimo, ¿no? Esto, pongámoslo así, significa dinero, ¿no? Y en una empresa, no es que seamos metalizados ni nada de eso, pero una empresa tiene su razón de ser en la obtención de utilidades, ¿no? Y para eso es clave a nivel logístico elegir bien los medios de transporte. Otra desventaja es que tiene itinerarios restringidos, ¿no? Transporte carretero, por ejemplo, una empresa puede solicitar 5 camiones para mañana. Oye, que estamos sobre las 7 de la noche, podemos decir, no, hay que buscar camiones para mañana, necesito 6 camiones hasta media mañana, cosas de esas se puede hacer. En transporte marítimo no, nadie puede decir, necesito un barco para pasado mañana en Arica, ¿no? No, tienen itinerarios las navieras, y esos itinerarios pues son fijos. Hay que aprovechar más bien los itinerarios existentes para, en base a ellos, planificar nuestro propio calendario de embarques, de tal forma que esa es otra desventaja que se puede eliminar teniendo una buena planificación logística. Y como último punto vamos a ver lo que son los términos de embarque en transporte marítimo, que es algo que me pidieron incluir. Y estos términos son
básicamente los que determinan quién se hace cargo o quién paga las tareas de carguío y de descarguío en el transporte marítimo. Imaginemos una exportación boliviana hacia Alemania, digamos, ya sale del puerto de Arica en Chile y llega al puerto de Hamburgo en Alemania. Tenemos claro que tenemos que pagar un flete carretero La Paz-Arica, y una vez que el buque salga y llegue hasta Hamburgo, hay que pagar otro flete interno del puerto de Hamburgo al almacén del importador, para hacerlo fácil. Eh, ¿Quién va a pagar el flete, etcétera? Eso está definido a través de los Incoterms, ¿no? Pero, ¿quién paga el carguío y el descarguío? Porque si pagamos el flete La Paz Arica, asumamos que es en un contenedor que dejamos en el patio de contenedores, ese contenedor tiene que ser puesto a bordo del buque, ¿verdad? Y ese es el carguío y tiene un costo, además, que está separado del flete marítimo como tal. El flete, en rigor, es solamente el costo del transporte del buque que va del puerto de salida hasta el puerto de llegada. Pero la mercadería tiene que ser cargada en el puerto de salida y descargada en el puerto de llegada. Y ese costo, el costo de esa actividad es distinto en rigor a lo que es el costo del flete, del flete mismo, ¿no? Entonces, existen estas cláusulas o términos de embarque que están en cualquier documento de transporte marítimo y se denominan primero por dos términos: free y liner. Free, que en el inglés coloquial significa libre, en comercio internacional, eso ya lo vimos en los Incoterms, se traduce como franco, ¿no? Franco en el sentido de que no se paga. Y las dos etapas que mencionábamos son el carguío, este carguío que se denota como in, y el descarguío, que está representado por el out, ¿no? Es decir, el in tiene sentido. Cuando se carga, se pone la mercadería en el buque. Y cuando se descarga, se saca la mercadería del buque. Entonces, cuando una de estas dos, llamémoslas variables, in o out, está precedida de la palabra free, quiere decir que el flete de ese transporte no incluye el carguío, ni el descarguío, ¿no? Free in no incluye carguío. Free out no incluye descarguío. Por el contrario, si se utiliza la palabra liner, que hace referencia a la naviera, liner in quiere decir que el flete que nos están cobrando incluye el carguío. Y liner out nos dice que el flete que nos están cobrando no incluye el descarguío. Esto nos da lugar a las siguientes combinaciones: free in, free out, que se abrevia como FIFO, y por lógica combinación nada más, tenemos además de FIFO, FILO, LIFO y LILO. Muchos deben recordar estas expresiones en inglés, que en español tienen su equivalente, ¿no? FIFO, First Input, First Output, es en inventarios, que de alguna manera se relaciona con logística también. Entonces son expresiones tocayas, llamemos así, de la parte de manejo de inventarios y contabilidad, pero que en este caso son términos de embarque. Entonces, lo que para nosotros sería en logística y transporte marítimo FIFO, Free In, Free Out, probablemente a muchos les suene free, ¿no? ¿Cómo es? First Input, First Output, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, o primero en entrar, último en salir, FILO, que en inglés es WEBS, PEPS, en español, perdón, es WEBS, último en entrar, primero en salir, WEBS, ¿no? Entonces, si bien las abreviaciones son iguales que el manejo de inventarios, en logística y transporte marítimo significan otra cosa, ¿no? FIFO, Free In, Free Out. FILO, Free In, Liner Out. Esta es la F y la L, ¿no? LIFO, Liner In, Free Out. Y LILO, Liner In, Liner Out.
Y aquí, si recordamos lo que habíamos visto en Incoterms hace un par de semanas, dependiendo del Incoterm utilizado para dentro de lo que es transporte marítimo, decíamos, por ejemplo, en el famoso FOB, ¿no? FOB, bajo FOB, el exportador está obligado a entregar la mercadería a bordo del buque. Eso implica que se hace cargo del carguío, pero no del descarguío. ¿Por qué? Porque el importador debe recibir la carga y descargarla para hacer el despacho aduanero, etcétera, ¿no? En ese caso, el exportador debería cargar la mercadería, sí, debería hacerlo, pero no paga el flete. FOB, grupo F, sin pago de transporte principal. Entonces, el transporte marítimo que es contratado por el importador, ¿cuál de estas cláusulas debería utilizar? El importador no paga el carguío. ¿Eso qué implica? Que el que contrate el flete tiene que contratar con la cláusula free in. Free in. El importador, en nuestro ejemplo alemán, que está contratando el flete marítimo, no se va a hacer cargo del carguío en el puerto de Arica. ¿Por qué? Porque bajo FOB el exportador debe poner la carga a bordo del buque, cargada, ¿no? Entonces, ya tenemos claro que el importador no va a pagar el carguío. Entonces, debería elegir, para empezar, free in, esta cláusula, ¿no? La primera parte. Y el descarguío, sí paga, sí tiene que pagar, porque el grupo F del Incoterm FOB es sin pago de transporte principal, de tal forma que tiene que pagar el importador el descarguío. Lo más cómodo es hacerlo a través del flete marítimo. Entonces es free in y liner out. Esta tiene que ser la otra opción, ¿no? Será filo, esta. Free in, liner out, para una venta con el Incoterm FOB. Si fuera CIF, el otro de los términos más utilizados, quien contrata el transporte principal, en este caso el marítimo, es el exportador. Por lo tanto, ¿está obligado a poner la carga a bordo del buque? Sí. Entonces tiene que ser liner in. Esta tiene que ser, vamos a poner así con una línea más larga, esta tiene que ser la opción para el carguío, liner in. Y pone la mercadería descargada a bordo en el puerto de salida, de llegada, no. Entonces va a ser liner in, free out. Este. Y el mejor ejemplo quizás de los Incoterms para relacionarlos con estos términos es el Incoterm, vamos a escribirlo aquí, DAT. Si ustedes recuerdan, DAT era Delivered at Terminal, mercadería entregada en la terminal. Y como característica decía que la terminal debe estar descargada. Si yo, exportador boliviano, estoy vendiendo mercadería bajo el Incoterm DAT, Puerto de Hamburgo, Alemania, entonces estoy asumiendo la obligación de descargar esa mercadería en Alemania. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a contratar estibadores en el puerto de Hamburgo? Es complicado. Entonces tengo que utilizar estos términos para garantizar que el flete que estoy pagando como exportador de Arica a Hamburgo incluya tanto el carguío en Arica como el descarguío en Hamburgo. Entonces, ¿quién va a ejecutar esa tarea que yo estoy obligado a garantizar debido al Incoterm elegido, DAT Puerto de Hamburgo? ¿Quién va a garantizar esa labor? La misma naviera, ¿no? Por eso es liner. Entonces tendría que ser liner in y liner out. Lilo, la que estaba borrada ya, esta, ¿no ve? En ese caso tendría que ser liner in, liner out, para DAT, porque es el único Incoterm que me permite garantizar que la mercadería va a estar descargada en el puerto de llegada, que va a estar al otro lado del mundo. Entonces, para no asumir yo el riesgo de que esa tarea no se lleve a cabo de buena manera,
al momento de contratar el transporte, pido que la cláusula de embarque sea LILO, liner in, liner out. Entonces, la naviera se hace cargo del carguío y del descarguío. ¿Cómo se puede comprobar que esto esté funcionando? Volvámonos por un rato, importadores bolivianos. Si alguna vez ustedes han estado en esa situación, cuando se va a recoger la carga de puerto, digamos de Iquique, para recoger la mercadería nos dan una planilla, ¿verdad? Gastos portuarios, dice. Y ahí entre varios gastos suele estar costo o gastos de descarguío. Nos cobran, al importador le cobran. Y si uno no sabe la existencia de estos términos, pues asume como algo lógico que hay que pagar el descarguío. Y si es que el exportador ha cotizado el transporte con la cláusula LILO, ese descarguío ya está pagado, ¿no? Entonces, si esa operación estuviera bajo el Incoterm DAT, el importador, al ir a recoger la carga, si en la planilla de gastos portuarios le cobran el descarguío, él podría perfectamente negarse a pagar la factura al exportador, argumentando que no ha cumplido con las condiciones de entrega. Que si ha comprado bajo DAT, el exportador debería entregar la mercadería descargada, pero a él le han cobrado el descarguío al momento de recoger la carga. La única defensa que puede oponer más bien el exportador es mostrarle el documento de transporte que tenga la cláusula DILO. Entonces le dirá, no, yo he pagado, junto con el flete, he pagado por el descarguío allá. Así que estoy cumpliendo con el DAT. Si te quieren cobrar allá, están cobrando doble, muestra esto y niégate a pagar, ¿no? Porque, para decirlo con franqueza, sí normalmente se cobra doble, pues, no normalmente, pero es posible que se cobre doble el descarguío, ¿no? Por error por todo lo opuesto, porque es deliberado, ¿no? Pero puede, puede darse esto que se cobre por duplicado el descarguío, que obviamente no es lo ideal, ¿no? Entonces, esa es la importancia de manejar bien los términos de embarque. Por un lado, te permite el ahorrar en algo, será de 20 a 30 dólares en promedio el costo del descarguío, pero sobre todo te permite cumplir a cabalidad con lo que exigen los Incoterms, ¿no? Sin necesidad de estar, lo cual sería absurdo, de estar contratando estibadores en el país de destino, en el caso de que seamos exportadores, o en el de origen, en el caso de que seamos importadores. Así que, no sé, esto puede resultar medio enrevesado, ¿no? Pero es cuestión de darle unas cuantas vueltas, se vuelve casi automático, bien sencillo. Así que si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. A ver, ahora sí, recién active el micrófono. Otra vez, si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, están todos con micrófono, pero no hay. Entonces, este es el último tema que teníamos, así que acabamos justo unos minutos antes. Por lo que veo, no todos se han conectado, hay 6 participantes nada más, probablemente sea por un tema de hora. De todas formas, la charla ha sido grabada, entonces seguramente Gerardo la va a poner a disposición de todos en la plataforma. Y bueno, no habiendo preguntas, no me queda más que agradecerles a todos por la paciencia de estos días, por haber tenido la gentileza de asistir a las charlas, participar en algunos casos y ojalá que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, voy a estar en el grupo de WhatsApp todavía buenos días, así que va a ser va a ser un placer poder contestar por esa vía cualquier duda que tengan. ¿Okay? Muchas gracias por todo. Buenas noches.